a veces Dios permite que perdamos una relación, a veces Dios permite que perdamos lo que más amamos, lo que más codiciamos, para que encontremos lo verdadero. Entonces el hombre llama fracaso a lo que Dios llama éxito, ¿no? Ahora, Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas, si no todo comienza a funcionar mal. Hablamos de que el fruto, ¿no? Esta iglesia comienza a dar fruto, ¿no? Y de golpe ese fruto comienza a crecer. ¿Y qué quiere decir crecer? ¿Con qué otra palabrita está relacionado? Con la palabra crisis. O sea, siempre que yo necesito crecer voy a tener una crisis. Y siempre que tengo una crisis es porque necesito crecer. Las crisis me están gritando que algo tiene que cambiar, que así no puedo seguir, que tengo que crecer. No, y decíamos que tenemos como esta tendencia humana a hacer la plancha, ¿no? Bueno, ya logré esto y acá me quedo, donde estoy me quedo, ¿no? Como Dios tiene un propósito con nosotros, decilo conmigo, Dios tiene un propósito con nosotros. Y ese propósito es mucho más grande de lo que jamás se nos ha ocurrido. Ese propósito es mucho más grande de lo que jamás se nos ha ocurrido. Miren, hace 2000 años había un grupo de 12 hombres que dijeron, fracasamos muchachos, ¿qué hacemos ahora? Seguimos a uno que se fue, murió, fracasó, lo clavaron en una cruz, esto es un desastre, esto es un caos. ¿Les suena conocido? Y ellos, hablando de fracaso, y Juan le decía a Pedro, viste Pedro, yo te dije, ¿para qué dejar la barca, las redes? ¿Para qué dejar de ganar plata y seguir a Jesús? Y al final todo esto fue un fracaso, lo mataron, lo clavaron y ahora está muerto. Esto es lo que pasa a nivel humano. Y esos 12 hombres ni se imaginaban, decí conmigo, ni se imaginaban que iban a cambiar la historia de la humanidad. Y gracias a eso vos y yo estamos acá. Eso es el éxito más grande de toda la historia del mundo, de toda la historia de la humanidad, decilo sí o no. Cuando ellos estaban hablando de fracaso, Dios estaba diciendo, estos ni siquiera se imaginan la obra que yo voy a hacer a través de ellos. Para el siglo IV el mundo estaba patas para arriba, todo de Jesús. El hombre más poderoso de la tierra se convierte al cristianismo. Cambiaron el mundo, transformaron la historia, transformaron la cultura, las leyes, la moral de las naciones. Y estos hombres que solo hablaban de fracaso ni siquiera entendían que Dios tenía un propósito grande, mucho más grande de lo que se les podía llegar a ocurrir. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué pasó? Como no quisieron crecer, como no aceptaron la crisis, como no tomaron decisiones para cambiar, ¿saben lo que hizo? El tema que vamos a hablar hoy. ¿Qué pasó con el hijo? Se murió. O sea, Dios dice, yo voy a cumplir mis propósitos en tu vida, te guste o no te guste. La Biblia dice, ¿luchará alguien contra Dios? Más vale que haga las paces conmigo. La Biblia dice, yo haré todo lo que he determinado de ti. La Biblia dice, no seas como el caballo, como el mulo que tienen que ser sujetados con riendas. Más vale que te pongas de acuerdo conmigo. Como esta iglesia no se quiso poner de acuerdo con la crisis que era provocada por Dios, porque Dios los quería llevar a una dimensión mucho más alta, mucho más grande, mucho más profunda. Como no aceptaron la crisis y como no quisieron crecer, crisis también quiere decir crítica. O sea, no hicieron una autocrítica. Me gusta el reconocimiento, me gusta el mea culpa, me gusta la gente que se hace responsable de los errores, me gustan aquellos que son responsables. ¿Saben de dónde viene la palabra responsable? Responsable quiere decir el que tiene obligación de responder. Nosotros también tenemos la obligación de responder a Dios.
Y si yo me equivoco, tengo que cambiar las cosas, no tengo que seguir haciendo la plancha. Si algo está en crisis es porque quiere crecer. Si Dios está provocando una crisis en tu vida a nivel emocional, sentimental, en la sanidad del cuerpo, del alma, del espíritu, en tu economía, en tu trabajo, si es como que sentís que las cosas están como sacudiéndose, es porque Dios te quiere llevar a una nueva dimensión. Porque Dios no es un Dios estático, estancado, porque todo lo que se estanca se muere. Pero Dios es un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios victorioso. Dios es un Dios poderoso. Él no va a dejar a la iglesia en el estado en que hoy está la iglesia. No producimos cambios a nivel social. No hay convicción de pecado. La moral está cada día peor. Estamos retrocediendo al tiempo de la barbarie. Las sociedades, en vez de ser transformadas, se están volviendo a lo que eran antiguamente. La homosexualidad, el lesbianismo, la inmoralidad, que los gobernantes nos roben y los seguimos votando. Legalizamos las leyes del aborto, del consumo de drogas, el casamiento en el mismo sexo. Estamos retrocediendo en vez de avanzar. Entonces reconozcamos que esta crisis nos tiene que llevar a la crítica y a ser sinceros y decir, algo está mal, tenemos que cambiarlo. Porque si yo no reconozco que algo está mal, nunca lo voy a cambiar. Si yo no reconozco, ¿sí?, que de golpe mi cuerpo no funciona bien, nunca voy a ir al médico. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que hacer una autocrítica. Dios nos llamó para ser una iglesia poderosa. Porque Dios no ha cambiado. No es que Dios cambió y era uno en la época de Pedro y ahora es un poquitito menos. Dios es el mismo, Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Los que cambiamos somos nosotros. Los que nos conformamos, los que caemos en el conformismo, en la comodidad. Entonces, como el hijo tenía que crecer, pero no quiso crecer, terminó muriéndose. Vamos a hablar acerca de un momento dramático de la historia, de lo que venimos hablando, pero que termina con un final hermoso. Amén. O sea, Dios tiene un propósito, pero necesita una iglesia que se consagre para ese propósito. El propósito que Dios tiene para este siglo XXI es diferente del avivamiento pentecostal del 1900, de la época de Lutero, de la época del 1000, la Edad Media y del nacimiento de la iglesia. Cada generación, Dios tiene un propósito diferente. Entonces, los escenarios cambian y Dios hoy tiene un propósito específico para este siglo XXI, para esta generación. Y Dios necesita una iglesia que se consagre para este propósito, para este siglo y para esta generación. Dios necesita de una iglesia que se consagre para ese propósito. Y ese aposento alto representa justamente esa consagración. El aposento alto representa a cada generación de cada momento de la historia del cristianismo que se consagró para que Dios pudiera manifestarse en esa generación. ¿Y qué hizo la tsunamita? Llevó al hijo muerto, ¿dónde? Al lugar donde ese hijo fue concebido. Yo quiero decirte todo, decí conmigo todo lo que alcances en la vida cristiana, todo avance que vos logres tener en tu vida cristiana, en cuanto a parecerte cada día más a Jesús, sí, tiene que ver con esto, tiene que ver con tu consagración, tiene que ver con tu rendición, tiene que ver con tu entrega a Él, por amor.
no por miedo, no por temor, no por miedo a irse al infierno o por miedo a recibir el castigo divino, sino porque estamos enamorados de Jesús y nos consagramos a Él, y eso provoca que comencemos a dar fruto. Pero ahora, ¿cómo estaba el fruto? Muerto, sin vida, frío, era un cadáver, no había fruto. Y entonces lo primero que hace la iglesia es llevarla al lugar donde fue concebida. O sea, como te decía antes, cuando vos ves que lográs algo en tu vida cristiana, algún alcance, algo que pudiste superar, un pecado que pudiste superar, un vicio que pudiste abandonar. ¿Cuántos han abandonado cosas que los tenían atados? Todos nosotros. Atados al odio, al resentimiento, atados a la bronca, al mal carácter, atados a la envidia, al egoísmo, a los celos, a los enojos, las contiendas. ¿Sí o no? ¿Y cuántos lograron avances en este sentido? No, porque antes veía a mi hermano que Dios lo bendecía y que Dios lo prosperaba y me salían los colmillos de Drácula. ¿Y por qué a mí no? No, entonces, cuando lográs avanzar y de golpe ves a tu hermano prosperar y vos te llenás de gozo, sí, es porque Dios ha estado obrando en tu vida y te estás pareciendo cada día más a Jesús. Pero eso tiene que ver con una entrega, una consagración, y por eso estoy dando el fruto de ser como Jesús. Ahora, ni Dios ni nadie puede obligar a nadie a que dé fruto si no quiere. Dios no puede obligar a nadie a que lo siga y que lo ame. La iglesia llevó a ese hijo sin vida, a ese hijo muerto, al lugar donde ese hijo en un principio fue concebido. Ahora, yo necesito llevar todo al lugar donde eso comenzó en su origen. Hay un pasaje de la Biblia que Dios le dice a su pueblo, le dice, párense un poco. No lo dice así, deténganse en el camino. O sea, dice, paren un poquito, no avancen más. Y pregunten por las sendas antiguas para que tengan paz.